Nuevas tendencias electorales se dejan sentir en el continente americano. Algunas dan esperanzas de cambio y otras aumentan una política que amenaza con segregar a sectores de la sociedad. Por eso estamos en la lucha. Luego del avasallante triunfo de la oposición en Venezuela, el presidente Maduro asegura que no cederá terreno. ¿Cuál es el panorama político del país? Donald Trump retoma la delantera para lograr la nominación republicana. ¿Qué lo impulsa y qué saldo positivo puede dejar su retórica en contra de los inmigrantes y ahora los musulmanes? Tras los ataques terroristas en San Bernardino, aumenta el miedo a niveles del 11 de septiembre del 2001. ¿Qué consecuencias podría desencadenar todo este temor? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Les saluda con gusto Adriana Ruggiero. Una semana muy activa en el hemisferio sur del continente con elecciones legislativas muy importantes en Venezuela que evidencian una tendencia de cambio, mientras que en Argentina tomó posesión un nuevo presidente. Pero iniciamos en Venezuela con lo último que se desarrolló esta semana tras la victoria de la oposición. Daniela Quijada con la historia. Reemplazar miembros del Poder Judicial y Electoral venezolano, convocar una Asamblea Nacional Constituyente e incluso posibilitar la realización de un referéndum revocatorio antes de culminar el periodo presidencial. A medida de la guerra económica, el pueblo se vio obligado o presionado en tomar medidas drásticas como votar en contra de un legado. A través de la Asamblea Nacional también podría gestionarse la amnistía a los presos políticos, especialmente al dirigente opositor Leopoldo López. El presidente Maduro ha expresado su negativa. Así lo digo, como jefe de Estado, no aceptaré ninguna ley de amnistía porque se violaron los derechos humanos. Y así lo digo y así me planto. El presidente, reconociendo la dramática caída en la popularidad de su gobierno y la derrota electoral vivida, le exigió la renuncia a su gabinete ministerial y habló de la necesidad de reformas profundas. Con el oficialismo en declive en su popularidad y la oposición ganando importantes espacios en el poder legislativo venezolano, el panorama político del país adquiere matices de pluralismo. Gracias a Daniela Quijada por este reporte y precisamente nos vamos a enlazar ahora mismo hasta Venezuela con el abogado constitucionalista Juan Manuel Rafali a través de Skype. Juan Manuel, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ustedes por estar pendientes de lo que ocurre en nuestro país. Así es, bien pendiente estamos. Juan Manuel, voy directamente a preguntarte. Habían tres escenarios que se planteaban justamente si el oficialismo perdía estas elecciones legislativas. Esos tres escenarios estaban basados en que se promulgara una ley habilitante que diera poderes superiores a Maduro, que se produjera la decisión de vetar todas las leyes, que es algo que pudiera pasar a futuro, y el cambio forzado del gabinete. Yo quiero empezar por esta última, porque fue lo que ya el presidente pidió, le pidió a todo su gabinete que pusieran sus cargos a la orden. Te quiero preguntar, ¿eso sería un fraude constitucional? Bueno, a ver, la posibilidad que el presidente cambie sus ministros a raíz de un revés electoral como este, no solo es que sería perfectamente ajustado a la Constitución, porque es el derecho que tiene el presidente como jefe del gabinete, sino que además pareciera un hecho hasta lógico y natural que creo que iría más bien dirigido en las filas oficialistas, donde pues evidentemente todo el mundo quiere pasar factura. Yo pongo el ejemplo que esto es como un director técnico de un equipo de fútbol que lo golean durante 5 partidos seguidos y bueno, hay que buscar un cambio, ¿no? El director técnico, el delantero, el defensa. Eso es natural porque puertas adentro en el gobierno tiene que haber mucha preocupación y mucha revisión de los errores que han cometido y de la situación que tienen planteada. Ahora, discúlpame que te interrumpa, pero siendo esto es constitucional, tú lo estás confirmando, pero también sabemos que esta medida socavaría un poco el poder de acción de esta nueva asamblea, porque básicamente lo que quiere el gobierno pues es blindar todas las otras áreas de acción. ¿Qué herramientas tendría la asamblea en este caso para restarle fuerza a esta medida? A ver, es que yo lo que creo es que hay un error conceptual. Lo que pudiera complicar la actuación de la próxima Asamblea Nacional es la designación de 12 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, no del gabinete de ministros. Eso es otra cosa. Y la manera como lo están haciendo, el procedimiento, la omisión de plazos, indica que eso sería
la constitución irregular de un tribunal supremo y en efecto, en ese caso, la Asamblea Nacional que venga podrá invocar que hay un fraude a su competencia constitucional para designar a los magistrados cuyo periodo se vence el año que viene. De modo que ahí es donde se va a dar la gran batalla, a mi manera de ver las cosas. Batalla que, dicho sea de paso, es absurda, porque el Tribunal Supremo de Justicia constitucionalmente no está hecho para boicotear o sabotear el trabajo de la Asamblea Nacional, y porque adicionalmente la Asamblea Nacional tiene muchísima más legitimidad política. Los magistrados no son electos por nadie en Venezuela, son designados por la propia Asamblea Nacional, y pretender que 4 o 5 magistrados, por los que nadie votó, van a tratar de parar la actividad de una Asamblea Nacional popularmente electa, y que es el órgano de representación democrática más importante del país, bueno, es un absurdo constitucional y político. Juan Manuel, una de las medidas que espera tomar esta nueva Asamblea es pues pasar una ley de amnistía que permita liberar a los presos políticos, pero ya el presidente Maduro ha dicho que la vetaría. ¿Cuáles serían las opciones que tendría la nueva Asamblea? No solo en esta ley, sino en todas las que puedan venir, si ellos van a estar tomando esta medida constantemente de vetar todas las leyes. ¿Entraría Venezuela en una crisis de ingobernabilidad? Sí, bueno, primero en relación con la ley de amnistía, el veto del presidente de la República no es suficiente para parar una ley. El presidente veta y hace observaciones al contenido de la ley y luego se acogen o no se acogen. Si no, implicaría que el poder legislativo está sometido al poder ejecutivo, ¿no? De modo que si el presidente veta la ley y las observaciones se acogen o no, igualmente la ley se podría promulgar. Lo que pudiera hacer el presidente es decir, yo creo que esta ley es inconstitucional, y pedir un pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional. Y el Tribunal Supremo de Justicia va a tener una tarea muy difícil, porque esa ley de amnistía es dictada por una competencia directa que le asigna la Constitución a la Asamblea Nacional, y porque además su contenido sería prácticamente el mismo que durante la vida del presidente Chávez fue dictada para decretar esa amnistía y esa reconciliación nacional en relación a los hechos que ocurrieron en el año 2002 y 2003 aquí en Venezuela, que todos sabemos que sacó al presidente Chávez del poder por 48 horas. Pues esa es muy importante. Si es boicoteada por el Tribunal Supremo, sí pudiera haber un choque de instituciones, y con el ambiente social y de conflictividad que hay, creo que estaría francamente comprometida la gobernabilidad del país en el año que viene, si esa es la actitud del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, estar saboteando o boicoteando la actividad de la Asamblea Nacional. Pues muchísimas gracias, Juan Manuel, por tomarte el tiempo en aclararnos todas estas dudas que se han, por supuesto, levantado alrededor de la situación en Venezuela. Seguiremos en contacto. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Bueno, pero en Argentina esta semana se llevó a cabo un evento muy importante. Mauricio Macri tomó posesión como nuevo presidente de esa nación. Con ello se pone fin a 12 años de gobiernos kirchneristas. Al regresar, Donald Trump nuevamente al frente de las encuestas. ¿Qué lo llevó otra vez a la cima y cómo puede su mensaje hacer despertar a la comunidad latina? Aumenta el miedo a ataques terroristas similares al 11 de septiembre del 2001. ¿Qué consecuencias podría desencadenar este temor? Gracias por regresar con nosotros. Y bueno, parecía que se caía, pero el precandidato republicano Donald Trump ha vuelto a repuntar en las preferencias de voto, poniéndolo como favorito para ganar la nominación del Partido Republicano. Según la última encuesta realizada por USA Today y la firma encuestadora Suffolk, Donald Trump lidera las preferencias con el 27%. Le sigue Ted Cruz con 17%, más atrás Marco Rubio con 16%, Ben Carson con 10%. Y Jeb Bush con un 4%. Pero, ¿qué ha llevado nuevamente a Donald Trump a liderar las encuestas? Está con nosotros vía Skype desde Washington, Patricio Zamorano. Él es académico, analista político y director ejecutivo de la consultora Infoaméricas.info. Vamos contigo, Patricio. Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Cuéntanos un poquito cómo es que este fenómeno Trump parece no desinflarse. Bueno, es un fenómeno importante que tiene que ver con lo mediático y tiene que ver también con las propias encuestas que están señalando que el público de los Estados Unidos, uno de los principales temores tiene que ver con el terrorismo y con el tema de la seguridad. Entonces, hay acuerdo en el análisis en que Trump se ha beneficiado ligeramente manteniendo esa tendencia
entre los republicanos. Esa es una cosa importante. Hay que aclarar que él se mantiene como primera prioridad dentro del voto conservador y yo diría más extremo, más duro del Partido Republicano, pero eso no tiene nada que ver con el voto nacional, federal de los Estados Unidos, donde todavía está por debajo de la candidata del Partido Demócrata Hillary Clinton, ¿no? Pero sin duda con este temor de los estadounidenses por el reciente ataque en San Bernardino y otros, se ha beneficiado justamente por ese temor con el tema del terrorismo internacional, ¿no? Claro, definitivamente el tema de terrorismo, el tema de la seguridad le ha dado mucha cancha a él para, pues, congraciarse con esos extremistas, como tú lo dices. Pero ¿qué hay del tema del racismo? Porque la última, digamos, el último anuncio escandaloso que hizo fue en contra de los musulmanes, que pues prácticamente parecía que iba a acabar definitivamente con su posición. Y mira, nuevamente está arriba, ha sido racista con los latinos, ahora hace este señalamiento público de una de las religiones más grandes en el mundo, que muchos dicen es una muestra de ignorancia. ¿Tú cómo crees que esto puede mantenerse en el largo plazo? Bueno, yo diría que no se va a mantener en el largo plazo. Efectivamente, Trump ha sufrido el repudio, yo diría mundial, de muchos sectores de países europeos, de Escocia, que ha interrumpido los negocios. Incluso se está debatiendo mucho de los negocios que el propio Trump tiene en Arabia Saudita. Entonces yo diría que sin duda él está sintiendo un golpe importante en el sector que le duele más a Trump, que es el sector empresarial, el sector de sus negocios importantes, ¿no? Otra cosa importante, las mismas encuestas que estamos comentando señalan que más del 60 o 70%, es decir, no concuerdan con Trump en cuanto a bloquear el acceso de los musulmanes a los Estados Unidos, que es una idea que es descabellada, aberrante contra los valores de la Constitución de los Estados Unidos. Así que yo diría que Trump sin duda que se va a ver afectado a nivel de las encuestas generales y afectada su prioridad para ser el presidente de los Estados Unidos, y es que continúa con este tipo de declaraciones contra las minorías de toda índole, ¿no? Contra las mujeres, contra los latinos. Él realmente está alienando a muchos de los grupos que se supone que son importantísimos para ser el presidente de la República de los Estados Unidos. Muy importante entonces tener bien clara la popularidad que tiene él en este momento. Sigue siendo dentro de ese espacio conservador. Lo que estoy entendiendo de tu explicación es que al salir a medirse con el resto de las fuerzas o del resto de la población electoral, la realidad sería totalmente diferente. Ahora, hablando de esa fuerza electoral, justamente quiero preguntarte, Donald Trump ha sido un fenómeno por sí mismo, pero también está despertando un fenómeno en el voto latino, y es que muchos estudios han revelado que justamente los señalamientos racistas han hecho que muchos terminen yendo con mucha más fuerza, con mucha más intensidad a votar. ¿Cómo ves tú esto? Así es, efectivamente, en el sistema electoral de Estados Unidos, en este colegio electoral que cada uno de los estados tiene que determinar ciertos votos que a nivel nacional. Y en ese sentido, el 9 a 11% del padrón electoral que representan los hispanos es fundamental, especialmente en los estados que son más, digamos, que pueden cambiar de un lado a otro dependiendo de cada una de las elecciones, que es el caso de Colorado, el caso de Florida y otros, ¿no? Y en ese sentido, cada voto hispano es extremadamente importante. Un voto hispano es suficiente para que todos los votos de un estado vayan para uno u otro candidato, y en ese sentido no me cabe duda que muchos más hispanos que pueden votar, que son ciudadanos, están empujándose a sí mismos a ser parte e incrementar este 10 a 11% del padrón electoral, y sin duda que eso va a ser un factor importante en las elecciones presidenciales. No se puede ser presidente de la República sin el voto hispano, no se puede ser el presidente sin el voto de las mujeres, solamente el voto blanco no basta para ser presidente de los Estados Unidos, y yo le aconsejaría inmediatamente que retomara el camino de la cordura en su campaña, puesto que sin duda es posible que gane las primarias republicanas, pero eso no significa que vaya a ganar la una victoria permanente camino a la presidencia. Nacional, todavía va Hillary Clinton por 5 o 6 puntos por encima de Donald Trump. No hay forma de que un presidente pueda ganar las elecciones sin el voto latino, y ustedes en la casa lo escucharon, ese 9 a 11% es definitorio. Muchísimas gracias a ti por estar con nosotros. Ten muy buenas tardes. Al regresar, aumenta el miedo a un ataque terrorista en Estados Unidos. Un estudio revela cifras que no se veían desde el 2001.
Gracias por continuar con nosotros. Hace una semana en San Bernardino, California, sufrimos un ataque que dejó 14 personas muertas y varios heridos. Tras esta masacre y los atentados en Francia, una encuesta reciente desarrollada por el New York Times y CBS revela datos preocupantes sobre el temor que existe de ser víctimas de otro ataque terrorista. Según el sondeo, 4 de cada 10 personas considera que en los próximos meses habrá un atentado. Estas cifras son comparables solamente con el temor que existía tras los ataques del 11 de septiembre del 2001. Esta cifra también arroja otros datos interesantes. El 60% está insatisfecho con la respuesta del presidente Obama a la problemática terrorista y el 40% señaló que confían más en Donald Trump para hacer frente a este problema. Nos acompaña esta tarde el analista político y catedrático de UCLA, Octavio Pescador, para hablar más de este tema. Octavio, buenas tardes, vamos contigo. Gracias por acompañarnos. Un placer, Adriana, buenas tardes. Octavio, quiero preguntarte, ¿quién va a tomar control de esta situación o cómo ven los electores, cómo ven los ciudadanos americanos y las personas que vivimos en este país la capacidad del gobierno de tomar control de la situación del terrorismo? Pues con mucha animadversión frente a la postura de Obama, que ha sido más tranquila, digámoslo, en términos de las acciones, ha sido más mesurado, y con mucha simpatía por la completa visión extrema que ha proclamado y que incluso está realmente tomando fuerza entre la comunidad estadounidense, no la comunidad latina, debo de aclarar aquí, que lleva a cabo esta casi cruzada de Donald Trump, ¿no? De tratar de hacer al otro, al diferente, el responsable de todo y obviamente que sacar partido político. Entiendo. Pero bueno, en resumidas cuentas, esto también afecta a la comunidad latina. Es decir, Donald Trump no ha sido obviamente el candidato favorito de la comunidad latina, al contrario, ha sido repudiado fuertemente. Pero en este caso, si él es el candidato que tiene la perspectiva más fuerte, ¿qué esperanza entonces queda para la comunidad latina? ¿Tú me estás diciendo entonces que este tema del terrorismo podría redefinir la dinámica electoral del año que viene? La está redefiniendo. Recordemos simplemente algo. De no ser por los atentados de París y de San Bernardino, todavía seguiría siendo la tónica de Donald Trump, que los mexicanos son el problema principal de Estados Unidos y que hay que levantar un muro. Esas visiones son poco prácticas y realistas, sin embargo, tenían mucho eco en esa comunidad nativista, en esa comunidad extrema que ha sido muy leal y que se ha mantenido a pesar de los pronósticos. Y tuvimos oportunidad de reflexionar sobre esto hace meses. Él tiene gasolina para ratos. Él va a estar en esta palestra, en esta plataforma durante bastante tiempo. No necesariamente se va a traducir en que se convierta el presidente de los Estados Unidos, porque los mismos intereses económicos no les conviene tener a alguien así. No es alguien que les pueda brindar confianza a los intereses de capital más importantes de este país, ¿no? Sin embargo, el ruido que mete, la animadversión, el encono que genera entre comunidades y ahora sí que el repudio hacia el otro, eso sí va a ser un lastre, va a seguirse cargando, y ahorita aprovechó esta coyuntura de los ataques. ¿Podríamos llamar entonces esto una política del miedo? Por supuesto, se vende muchísimo en términos de medios todo lo que tenga que ver con el morbo, ya sea terrorismo, ya sea muerte, ya sea una serie de cosas. Entonces, este hombre es alguien mediático, 100%, conoce muy bien el manejo de medios y además está apelando a una comunidad que ya es mayor de 65 años, que se ve en términos numéricos medio a la defensiva, que en términos económicos sus hijos y los que le siguen en términos de su grupo no tienen las mismas perspectivas, lo que es el sueño americano, que otros. Entonces, está apelando a una serie de factores y la historia tradicional en términos políticos estadounidenses del nativismo, de la xenofobia y una serie de grupos que son marginales, pero digamos, ese margen son 30% ya. Claro, claro. Ya para concluir, definitivamente pues esto es un tema de estrategia política, pero más allá de eso, tú como especialista en estos temas, ¿es este miedo al terrorismo fundado realmente? Como pudimos ver ahorita, el acceso a las armas en los Estados Unidos, que es virtualmente ilimitado, y la capacidad de persuasión y de manipulación
que facilitan las redes sociales y otro tipo de medios y de vinculación con los grupos extremistas en el exterior, sí nos hacen vulnerables. No en la medida de un ataque mayúsculo como fue el 11 de septiembre, pero sí este tipo de matanzas que, bueno, si lo vemos en términos prácticos, una vida que se pierda no es negociable, no es algo que querramos, ¿no? Entonces, sí es vulnerable el país, pero no es en la medida extrema. Por ejemplo, lo que se le conoce como una bomba sucia, una bomba nuclear portátil, pues eso al menos no hay ninguna información al respecto. Claro, sí, claro. Definitivamente, pues hay muchísimo camino que recorrer y como bien tú lo dices, pues la situación es de tensión y es también de tomar medidas. Vamos a seguir monitoreando. Por ahora, te agradecemos muchísimo tu participación. Muy buenas tardes. Saludos. Finalizamos diciendo que el terrorismo se alimenta del miedo y el odio. Está en nosotros mantener la cordura y no dejar que los temores nos dominen. Mantengamos un mensaje de tolerancia. Yo soy Adriana Ruggiero. Los espero el próximo domingo aquí en la Lucha.